¿ya? Entonces, vamos a comenzar. ¿Listo? Vamos a comenzar con esta parte, ¿ya? Entonces, como un repaso, ¿no? Un repaso obviamente a lo que ustedes ya han visto, ya hemos hablado. Entonces, ustedes saben que el impulso, ¿ya? El impulso comienza en el nódulo sinusal, ¿listo? Comienza el impulso del nodo sinusal y este viaja por los haces internodales hasta el nodo aurículo-ventricular, ¿listo? Entonces, el impulso en el nodo sinusal, ¿ya? Es lo que uno me da un ritmo sinusal, que ahorita vamos a ver cuándo hablamos de ritmo sinusal, pero eso significa con ritmo sinusal, cuando el impulso se inicia en el nodo sinusal, ¿ya? Lo siguiente, la onda P, ¿ya? La onda P significa despolarización auricular, ¿listo? ¿Se acuerdan que era despolarización? Era el inicio de un potencial de acción, ¿no? Cuando se despolarizaba un potencial de acción, hablábamos de entrada de sodio, pues, ¿no? Y el QRS, a todo esto, el QRS, vamos a ponerle, es la despolarización ventricular. ¿Listo? Entonces, primero se despolarizan las aurículas, ambas aurículas se contraen al mismo tiempo, y luego se despolarizan los ventrículos, ambos ventrículos se contraen al mismo tiempo. Y luego, ¿no? Del complejo QRS viene la onda T, ¿no? Todo esto de acá, la onda T, que viene a ser la repolarización ventricular. ¿Listo? Entonces yo les dije, ¿no? Que a diferencia del potencial de acción, por ejemplo, de las células musculares, de las neuronas, ¿no? Era muy diferente el potencial de acción del músculo cardíaco, ¿no? Porque el músculo cardíaco tenía una fase 0, una fase 1, una fase 2, una fase 3 y una fase 4. Entonces, hay un dibujo bonito en el Guyton que conecta literal el EKG, conecta el ciclo cardíaco y conecta el potencial de acción, o sea, todo, porque todo se puede unir en uno, ¿no? Pero acá para que se entienda rápido, hablábamos de que esto, el potencial en reposo, hablamos de fase 4, acuérdense, de ahí la fase 0, ¿ya? Porque esto obviamente les va a servir porque va a entrar a su examen. La fase 0 les dije que era la entrada de sodio, ¿listo? Luego viene una fase 1 que, como les decía, es irrelevante, ¿no? Porque hay como que una leve salida de canales de cloro, ¿listo? Y entrada de, perdón, salida de potasio y una leve entrada de cloro, pero que no es indispensable. Luego viene esta fase que sí es importante, que es la fase 2, ¿listo? Que es la entrada de calcio, ¿listo? Que genera el famoso potencial en meseta, ¿listo? El famoso potencial en meseta. Y luego viene la fase nuevamente de reposo, que es la fase 3, ¿no? Perdón, la fase de repolarización, que es la fase 3, que esto es por salida de potasio. Entonces, en eso se parece mucho, acuérdense, lo que es un potencial de acción normal, ¿no? La despolarización se genera por la entrada de sodio, ¿no? Ya saben que el sodio, al ser un catión positivo, ¿no? Entra a la célula y genera una carga, ¿no? Una despolarización, hace que el voltaje se vuelva más positivo, por eso se va hacia arriba, ¿listo? Y la fase 3, como hay una salida de potasio, la salida de potasio hace que se repolarice, ¿verdad? Y luego nuevamente entra a la fase 4, que acá acuérdense que lo que está es la bomba sodio-potasio. ¿Listo? Entonces los electrolitos en el corazón son muy importantes, ¿ya? Entonces nunca olviden, fase 0, entrada de sodio. Fase 2, entrada de calcio, el famoso potencial en meseta, ¿listo? Y fase 3 es salida de potasio, que es la famosa repolarización, ¿ya? Repolarización, y acá es despolarización, ¿listo? Pero esto, ojo, ojo, ¿por qué les digo esto? Porque esto es el potencial de acción del miocardiocito, ¿ya? O sea, de la célula muscular cardíaca. Eso es algo que muchos se confunden. En cambio, cuando yo hablo del potencial de acción de la célula marcapasos, ¿ya? El potencial de acción de las células marcapasos tiene una fase 0 y tiene una fase 3. ¿Listo? No existe la fase 1 y 2. Ya nunca olviden, no existe la fase 1 y 2 en lo que viene a ser potencial de acción de la célula marcapasos. O vamos a ponerle células especializadas, que es el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, no tiene esas fases, solo tiene fase 0 y fase 3. Y acá cambia, porque la fase 0, que es una despolarización espontánea, ¿ya? Eso es una despolarización espontánea, es por la entrada de calcio, ¿ya? Entonces, cuidadito con su examen de fisiología, porque si me dicen la fase 0
correspondiente al potencial de acción del músculo cardíaco, del músculo, es entrada de sodio. Pero si te dicen la fase cero del potencial de acción de la célula especializada, ¿no? Del nodo sinusal, del nodo AB, o sea, cualquier cosa que tenga que ver con el sistema eléctrico es entrada de calcio, ¿ya? Entrada de calcio. Pero la fase 3 se mantiene, ¿listo? La fase 3 sigue siendo salida de potasio. Eso sí se mantiene y eso es repolarización. ¿Sí? Doctor, pero Dime. según leí en el Guyton, comenta que la fase cero del músculo normal, del corazón, comenta que el calcio entra en la fase cero, pero es muy poco, o sea, como que poco a poco va aumentando. Claro, por eso es un potencial en meseta, pues, porque imagínate, es que en No, sí no, lo en que la fase pasa cero. en la fase cero, Sí, entra pero poquito, y gradualmente, sí. bueno, puede ser que en el iTunes te digan eso de entrada de leves canales de calcio, ¿no? Pero, o sea, obviamente en cualquier bibliografía, cuando hablamos de ya antiarrítmicos, la fase cero básicamente es la entrada rápida de los canales de sodio, pues, ¿no? Para la despolarización. Y siempre lo relacionamos más que todo el calcio en la fase 2, ¿no? Por eso cuando usamos bloqueadores de canales de calcio, obviamente estamos actuando más que todo, o vemos que estamos actuando más que todo en la fase de meseta, ¿listo? O sea les estoy diciendo lo más específico y los que obviamente lo van a acompañar ya de por sí. Puede, como les digo, ¿no? Hasta en la fase 2 también te dice que hay ya salida de potasio, ¿no? Por eso se mantiene esa meseta, ¿no? Porque entra el calcio, pero también hay salida de potasio, ¿listo? Pero, o sea, sean puntuales en esas cosas como para entender más rápido lo que es EKG. Obviamente, para su examen, ¿no? Como les digo, el doctor, pues, si pregunta cosas que quiere molestarlos tal cual el Guyton, les puede poner ese dato que tú dices. Pero ¿es relevante? No es relevante, ¿ya? Entonces, lo relevante es que ustedes sepan que es importante con respecto a los canales en la fase 0, 2, 3 y 4, ¿no? Y diferenciar en las células marcapasos, que es diferente, ¿no? Fase 0 entra calcio, fase 3 sale potasio. ¿Listo? Entonces, ya si eso lo transportamos acá, esa fase de meseta, ¿ya? Esa fase de meseta es una fase de pausa, ¿ya? Siempre con la fase de meseta es una fase de pausa, ¿listo? Igual acá, la entrada de calcio acá, esa despolarización temprana, viene a ser, ¿por qué? En algún momento le han preguntado, ¿no? ¿Por qué el nodo sinusal, ¿no? Es la célula marcapasos? ¿Por qué no el nodo AB? ¿Por qué no el enlace His? ¿Por qué no las fibras de Purkinje? ¿Ya? Sino porque tiene vamos a ponerle una excitabilidad de despolarización más temprana. ¿Listo? Entonces, comenzamos ahí, ¿no? Entonces, comienza el nodo sinusal, ¿ya? Comienza el nodo sinusal. Entonces, en otras palabras, si estamos hablando del nodo sinusal, es porque va a comenzar con la contracción auricular, ¿no? Porque el nodo sinusal manda el sistema eléctrico, ¿no? Pero comienza con la contracción auricular. Entonces, lo voy a pintar del mismo color en el EKG para que se entienda. Entonces, el nodo sinusal empieza acá y en lo que viene a ser el EKG vendría a ser esto, ¿ya? Luego, toda esta fase de acá, todo este paso de acá, haces internodales, nodo aurículo-ventricular, haz de His, ¿listo? Hasta antes de llegar a las fibras de Purkinje es todo esto, ¿ya? O sea, es más, o sea, en sí, la despolarización auricular es esto nada más, el inicio de la onda P, o sea, esa descarga que le da para que se eleve, pero de ahí todo lo demás es eso azulito, ¿ya? Toda la pausa, o sea, todo lo que demora desde el nodo sinusal hasta las fibras de Purkinje, que saben que las fibras de Purkinje generan ya la despolarización, pero en los ventrículos, o sea, el complejo QRS, porque les dije que el complejo QRS es la despolarización ventricular, ¿listo? Entonces, toda esa pausa del nodo sinusal hasta que llega a las fibras de Purkinje está traducido por el intervalo PR, ¿listo? Por el intervalo, de azul lo voy a poner, por el intervalo PR. ¿Listo? Entonces el intervalo PR es el que me dice, en otras palabras, cuánto ha demorado desde que se dio el impulso en el nodo sinusal hasta que llegó a las fibras de Purkinje, ¿no? Y en el Guyton ahí les va a aparecer, por ejemplo, que por zonas tiene su pausa, ¿no? Los haces internodales 0.04, porque ¿qué voy a recordar eso, no? Pero el que más genera pausa, siempre deben recordar, es el nodo AB, ¿no? El nodo AB, vamos a ponerlo, ya, el nodo AB genera una pausa generalmente puede 0.12, 0.16 segundos, ¿no? De toda esa pausa es el que más genera. Y ustedes deben recordar, y ahorita vamos a ver, que el EKG se mide por tiempo, ¿no? Acá, una imagen aquí. Ya, ustedes saben, aquí ya les han enseñado, cuánto mide cada cuadradito en tiempo.
O sea, si nosotros hacemos esto, un cuadrado así, voy a poner menos. Ya, ¿cuánto mide cada cuadradito en tiempo? A ver, ¿alguien sabe? ¿Quiere participar? ¿Cuánto mide cada cuadradito? ¿Alguien sabe? Esto. ¿Cuántos segundos es esto? ¿Nadie? 0.04. 0.04 segundos. Pues. Entonces, por lo tanto, un cuadrado grande, ¿no? Mediría 0.04 por 5, 0.20 segundos, ¿ya? Eso es en tiempo, ¿no? El largo lo vemos en tiempo, y eso es muy importante. En cambio, el alto lo vemos en voltaje, ¿no? Cada cuadradito es 0,1 milivoltio, ¿ya? Entonces, volviendo a esta parte de acá, se entiende, pues. Si nosotros hacemos, si esto fuera en un EKG, pues, ¿no? O bueno, ya hay que ponerlo acá, pues, ¿no? En este EKG, por ejemplo. Vemos esto, ¿no? El intervalo PR acá, por ejemplo, no sé, bueno, no se nota bien aquí, ¿ya? Pero el intervalo PR, tú lo mides, ¿no? Desde el inicio de la onda P, ¿ya? Porque no van a confundir, no es lo mismo intervalo PR que segmento PR, ¿ya? Intervalo PR es desde que inicia la onda P hasta que comienza el QRS, o sea, de aquí a aquí, ¿ya? Eso es el intervalo PR. Uy, mucho. Ya bueno, pero ese es el intervalo PR. En cambio, el segmento PR es desde que termina la onda P, ¿ya? Hasta que inicia el QRS, ¿ya? Eso es segmento PR, ¿ya? Entonces, el segmento PR, porque yo me acuerdo que lo han preguntado, me acuerdo cuando ya fisiología preguntaron, ¿no? El tal es la pausa, el segmento PR, ¿no? Y se confundían, pues, ¿no? Es una pregunta importante, la verdad que no, porque el segmento PR jamás lo vamos a utilizar en la práctica clínica. O sea, es como teórico. Lo que nosotros utilizamos cuando evaluamos un EKG, no leemos EKG, es el intervalo PR, porque ya les he dicho que nos dice cuánto se ha demorado desde que ha salido el impulso en la aurícula, o sea, en el nodo sinusal, hasta que ha llegado a las fibras de Purkinje, ¿ya? Entonces acá, más o menos, ¿no? Más o menos, estaríamos hablando de, por ejemplo, bueno, se ve medio mal, pero acá vemos un cuadradito, dos cuadraditos, tres cuadraditos y cuatro cuadraditos, ¿no? Entonces, si son cuatro cuadraditos, este intervalo PR es 0.16. Así lo miden, pues. Miden los cuadraditos y yo digo, ese intervalo PR mide 0.16 segundos, ¿ya? Entonces, ¿cuánto es el intervalo PR normal? Lo voy a poner. El intervalo, a ver, ¿alguien sabe cuánto es el PR normal? ¿Cuál es el valor normal? Entonces vamos a poner acá, el intervalo PR es el tiempo desde la despolarización auricular hasta la despolarización ventricular. ¿Listo? El intervalo PR normal mide de 0.12 a 0.20, ¿ya? Entonces, si ustedes ya entienden qué es el intervalo PR, ya van a entender las patologías. ¿Por qué? Por lógica. Si el intervalo PR, ¿no? Se alarga, ¿ya? Digamos, vemos acá, ¿no? Vamos a poner así, cuadraditos. Vamos a poner acá hay 1, 2, así no. 3, 4, 5 ya. Ya es un supuesto, ¿no? Y digamos que mi intervalo PR va de acá y aquí comienza el QRS. ¿Listo? No pongo los cuadraditos encima para que no se confundan, pero ustedes miden, pues, ¿no? Miden entonces el intervalo PR, ¿no? Desde que inicia la onda P hasta que inicia el QRS. Un poquito más largo, porque si no va a salir ahora. Ya, ahí. Entonces, desde que inicia la onda P hasta que inicia el QRS. Entonces, ustedes cuentan un cuadradito, dos cuadraditos, tres cuadraditos, cuatro cuadraditos, cinco cuadraditos, seis cuadraditos. Entonces, esto mide 0.24. A eso yo le digo que es un PR alargado. Entonces, a ver, ¿quién quiere usar la lógica, ya la fisiología? Si el intervalo PR se alarga, ¿qué me está diciendo en el sistema eléctrico? ¿Qué está pasando? ¿Cómo yo lo podría deducir? Un argumento que podrían tener algo. A ver, ¿qué piensan que estaría pasando? ¿Mm? Si el intervalo PR se está alargando. Y ya saben qué es el intervalo PR. ¿La bradicardia vendría a ser? O sea, viene a ser va a ser una bradicardia, obviamente, porque después vamos a ver que mientras más se alejen los QRS,
hablamos de una bradicardia, pero no, o sea, con lo que he comentado, o sea, con lo que decimos, qué es el intervalo PR, qué es el tiempo desde que se despolariza el nodo sinusal hasta que llega a la fibra de Purkinje, si se ¿Hay un alarga, ¿qué problema significa? en el nodo ventricular? ¿Hay un problema? Claro, ¿no? O sea, me está diciendo que en todas esas pausas hay algo, ¿no? En alguna de esas pausas que está haciendo que se demore más, ¿ya? Y lo más probable, obviamente, las enfermedades más frecuentes es en el nodo AB, ¿no? Entonces, a eso, cuando se alarga el intervalo PR, ¿no? Se alarga más de 0,20, ahí hablamos de los famosos bloqueos auriculoventriculares, pues. Para yo en un EKG, porque bloqueos auriculoventriculares hay grados, ¿listo? Entonces, pero para yo ya decir que hay al menos un bloqueo auriculoventricular, un dato en el EKG tiene que ser PR mayor a 0,20. ¿Ya? PR mayor a 0,20, entonces ya por lógica ya yo entiendo que significa que está habiendo un bloqueo, ¿no? De que lo normal que me hace una pausa de 0,2 a 0,16 segundos, está viendo algo que está haciendo una pausa, qué sé yo, pues, ¿no? De 0,18, 0,22, ¿no? Sumado a los otros pausas, hace que se alargue el intervalo PR, ¿no? Por lo contrario, ¿no? Si yo hubiera un PR menor de 0,12, ¿qué creerían ustedes que está pasando? Si es cortito, si es chiquito el PR, o sea, es la onda P y pum, ya comienza el QRS. ¿Qué significa eso? Que se ha dado la despolarización auricular y casi no ha habido casi pausa y pum, la despolarización ventricular. Entonces a ¿No eso, por era ejemplo, el síndrome de Wolf-Parkinson-White? Creo que ese era. exacto, el síndrome de preexcitación, ¿no? Entonces, el síndrome de preexcitación es cuando el nodo sinusal sale un asa aberrante y va de frente a las fibras de Purkinje. Y eso se llama el haz aberrante de Kent. Entonces ya entienden por qué el PR se acorta, ¿no? Porque si sale un haz de frente del nodo sinusal y se saltea toda la pausa, ¿no? Y se va de frente a las fibras de Purkinje, obviamente por eso se genera la onda P y luego el QRS al toque aparece. Pues. No hay pausa, ¿me entienden? Entonces cuando es menor de 0,12 pienso en un síndrome de preexcitación, así se llama. Que el más común es el síndrome de Wolf-Parkinson-White. Wolf-Parkinson-White. ¿Listo? Ya. Entonces la onda P, ya para llenar esto, la onda P es la despolarización, la despolarización auricular. Y ahora, lo normal, ¿cuánto mide generalmente la onda P? Menos de 0,12 segundos. Menos de 0,12 segundos, o sea, en ancho, y también tienen que saber que mide menos de 0,3 milivoltios, o sea, menos de 3 cuadritos de alto, ¿ya? ¿Por qué? Porque también vamos a ver onda P alta, onda P ancha, ¿listo? O bueno, es más, menos de 1, de 0,1 cuadradito y medio, vamos a ponerle, ¿ya? 1,5 cuadraditos de voltaje, ¿ya? Y el complejo QRS, hemos dicho que es la despolarización ventricular. ¿Ya? Esto también es importante. ¿Cuánto generalmente mide el QRS? O sea, esto, ¿cuántos cuadraditos generalmente mide? Dependiendo de la bibliografía, ¿no? Acá obviamente vean ustedes la del Guyton, ¿no? Pero generalmente te van a poner muchas bibliografías menos de 0,10 o menos de 0,12, ¿ya? Pero no puede ser más que eso. Y ahora vamos a hablar de las patologías. ¿Qué pasa cuando está ancho? ¿Ya? Y finalmente la onda T es la repolarización ventricular, ¿no? Que esto puede ser variable, obviamente. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos, o sea, ya entienden todo lo que es el EKG. Onda P, QRS, bueno, el segmento ST, que lo vamos a ver en ciertas patologías, y la onda T, ¿no? Y todo esto desde el que inicia, o sea, los intervalos son desde que inicia, o sea, si te dice intervalo PR, desde que inicia la onda P hasta que inicia el QRS. Intervalo QT, desde que inicia el QRS, y en este caso, hasta que termina la onda T. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros nos preocupamos, cuando el intervalo QT se alarga, ¿ya? Cuando el intervalo QT se alarga, puede generar fibrilación ventricular, ¿listo? Una arritmia que se llama torsada de Points, ¿ya? Que es grave, ¿listo? Entonces ustedes siempre cuando estudien cardiología, tienen que saber qué factores, qué fármacos, qué enfermedades, etcétera, alargan el QT, ¿listo? Ya, pero eso no nos vamos a ir mucho porque me imagino que todavía no están viendo tanta patología. Hasta ahí, ¿alguno tiene alguna duda? Algo que tal vez no se haya entendido mucho.
¿Está quedando claro, no? Ya qué me representa cada dato del EKG, ¿sí? ¿Clarísimo? Lo importante es primero que se entienda y luego ya es fácil ver paso a paso cómo leemos un EKG. ¿Ya? Hasta ahí ninguna duda. Ya. Luego, las derivadas. Miren, las derivadas son cámaras fotográficas. Así lo tienen que ver ustedes. Son cámaras fotográficas. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos derivadas de miembros y tenemos derivadas precordiales. Miren, primero comienzo con las precordiales para que vean por qué son cámaras. Las precordiales son derivadas monopolares, ¿no? O sea, solo tienen un electrodo y en donde se pone el chupón, ahí es como que tú pegues una cámara. Entonces, miren, V1 y V2, que lo están viendo acá, ¿no? Se ponen cuarto espacio intercostal, línea paraesternal, izquierda y derecha, ¿no? ¿Qué cara está viendo el corazón? O sea, si yo estoy pegando los chupones ahí, es porque ¿qué cara estoy viendo? La cara septal. Ven la cara septal del corazón, ¿ya? O sea, el septo, ¿se entiende? De ahí V3 y V4, ¿no? Porque V4 es línea, quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, y V3 se dice equidistante entre V2 y V4, ¿no? V3 y V4 es cara anterior del corazón. Cara anterior. Ay, cara anterior. ¿Listo? Y V5 y V6, como están viendo acá, V5 y V6, son chuponcitos que los pones ahí al costadito ya. Entonces, ¿qué cámara es eso? ¿Por dónde está viendo el corazón? Por su cara lateral baja. Cara lateral baja. Cara lateral baja. Entonces, miren, las precordiales, las famosas monopolares, es sencillo, pues. Simplemente donde pongo el chupón, ahí es donde estoy poniendo mi cámara para ver el corazón desde ese ángulo. ¿Listo? Entonces, V1, V2, ven cara septal. ¿Listo? V3, V4, ven cara anterior. Algunas bibliografías van a ponerle de V1 a V4, ven cara anterior del corazón, ¿no? Y V5 y V6, que están ya más abajo, ven cara lateral baja. ¿Ya? Facilito. ¿Ya? Luego, tenemos las derivadas de los miembros, que acá sí. Las derivadas de miembros pueden ser bipolares o pueden ser monopolares. ¿Ya? En el caso de las monopolares también es sencillo, ¿no? Porque la monopolar, por ejemplo, AVL, ¿qué significa? Left, ¿no? Entonces, left que está viendo es el que se pone, como es derivada de miembros, es el que se pone en la muñeca izquierda. Entonces, ¿qué está viendo? Es como que, porque obviamente ustedes deben saber que hay algo que se llama el triángulo Einthoven, ¿no? Por acá no está. Entonces ponemos así una persona y la persona está así, ¿ya? Entonces esto, vamos a ponerle su manito acá, pie, pie, ¿listo? Entonces esto es lo que llamamos nosotros el triángulo de Einthoven, ¿listo? Entonces AVL, ¿no? Que es de miembro izquierdo, de left, es la cámara que está ahí. Entonces obviamente el corazón está acá. Entonces, si decimos que es una derivada monopolar, es que está viendo el corazón desde dónde, acá está la camarita, está viéndolo desde arriba, pero lateral. Entonces ve, aquí van a poner V, cara lateral alta. En cambio, AVR, que vendría a estar acá, ve al corazón del lado derecho, ¿no? Desde arriba. Y acuérdense que el corazón, ¿cómo es la disposición del corazón? Bueno, eso ya lo van a ver en la tercera unidad de anatomía. Es de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda, ¿listo? Y de atrás hacia adelante. Entonces, prácticamente la VR le da la espalda al corazón. Por eso la VR siempre recuerden que es la derivada, vamos a ponerle negativa. ¿Ya? En sí lo que me ve la VR es la cara derecha del corazón. ¿Ya? Pero eso no nos importa. Lo que nos importa en la VR es porque siempre vamos a ver la onda P, ya ahorita vamos a hablar, pero la onda P siempre tiene que ser negativa en VR, porque si la onda P es positiva, o sea, cuando hablamos de positivo es que esté así, cuando hablamos de negativo es que esté así, ¿listo? Entonces cuando la onda P está positiva en VR hay algo malo, o le han tomado mal el EKG, o estamos hablando de una dextrocardia, que una dextrocardia es cuando el corazón está, en vez de irse hacia, o sea, lo normal, que es hacia la izquierda, el corazón está en dextroposición hacia el otro lado. Por eso el AVR sale positivo. Y entonces el AVR siempre tiene que salir negativo. Uno de los criterios
¿no? Para yo decir ritmo sinusal, es que el AVR sea negativo, ¿ya? Y el AVF es de foot, ¿no? Entonces el AVF es una camarita que está acá, pues. Y que ve desde abajo, lo ve al corazón. Por lo tanto, ve a la cara diafragmática. Esto, cara diafragmática, se llama cara diafragmática, porque es la cara que obviamente está pegada al diafragma, ¿no? No está pegado, pero, o sea, lo mira desde el diafragma, o también llamada cara inferior. ¿Se entiende? Sencillo. Entonces, las monopolares es literal la cámara ahí. Ahora, ¿qué pasa con las derivadas bipolares? Para eso también vamos a usar el triángulo de Itoven. ¿Ya? Ahí, espérense. Ya. Las bipolares son estas. Es D1, ya que es aquí. Bueno, lo voy a poner abajo en la misma cabecita, ¿ya? Ya, D1, D2 y D3. ¿Listo? O bueno, en su libro creo que está, para que lo entiendan, D1, D2 y D3. ¿Listo? Entonces, las derivadas bipolares son aquellas que tienen dos electrodos. ¿Listo? Y esos dos electrodos siempre tienen que ser opuestos. O sea, un electrodo positivo y un electrodo negativo. ¿Ya? Y donde esté el electrodo positivo es donde está la cámara. ¿Ya? Entonces, como yo siempre recordaba esto, cuando, bueno, las primeras veces que yo practicaba EKG, pues, ¿no? Que en la mano izquierda, ¿ya? O perdón, en la pierna, las derivadas siempre, siempre, siempre van a ser positivas. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, tengo positivo por acá, ¿ya? Y en el brazo derecho, siempre, siempre van a ser negativas. Entonces, negativo por aquí, negativo por aquí. ¿Listo? Entonces, quien cambia es AVL, ¿no? Entonces, D1, entonces, y ahí también está en el triángulo de Beethoven, D1 es la derivada bipolar que me dice brazo izquierdo y brazo derecho, ¿ya? Entonces, como yo sé que en brazo derecho siempre es negativo, en D1 el brazo izquierdo es positivo, ¿ya? Entonces, si me dices, entonces, ¿dónde está la cámara de la derivada D1? Aquí está. También ve la cara lateral alta. Luego, la derivada D2, ¿no? La derivada D2 que ve, brazo derecho, pierna izquierda. ¿Listo? O sea, generalmente en los libros siempre dice pierna izquierda, pero en la vida real ya ven que le ponen la pierna izquierda, derecha. La cosa es que tiene que estar el brazalete en el miembro inferior, ¿ya? Pero bueno, entonces el D2, la derivada D2, ¿no? La derivada D2 es brazo derecho, pierna, ¿verdad? Y sabes que el brazo derecho siempre es negativo. Y bueno, sabías que la pierna siempre es positivo. Por lo tanto, la cámara está aquí. La cámara está aquí. O sea, también ve cara inferior. Y finalmente, el D3 es brazo izquierdo, ¿no? Porque todas estas derivadas que estamos hablando es obviamente D1 es esto, pues. D2 es esto. Y D3 es esto, ¿no? Por eso le estoy hablando. Entonces, D3 es brazo izquierdo con pierna izquierda con pierna. Y ahí ustedes saben que el AVF siempre es positivo. Por lo tanto, en esa derivada, el miembro izquierdo es negativo, ¿ya? ¿Y dónde estaría la camarita entonces? Aquí abajo también. Entonces, tanto D2 como AVF ven al corazón también desde abajo. Entonces, acá ponen D2 y AVF, ven también cara diafragmática o inferior. Ven cara diafragmática o inferior. En cambio, D1 ve cara también lateral alta. Y listo. Y así es como los electrodos, ¿no? Todo lo que pone se pone para ver al corazón de diferentes ángulos. Y ahí es donde nosotros hablamos de derivadas contiguas. ¿Qué es una derivada contigua? Aquellas derivadas que ven la misma cara. Entonces, ¿cuáles son las derivadas contiguas? Allá. D2, D3 y AVF me ven cara inferior diafragmática. D1 y AVL me ven cara lateral alta. V1 a V4, vamos a ponerla así para resumirlo, me ven cara anterior del corazón. Y V5 y V6 me ven cara lateral baja. Entonces, ¿por qué se le dice derivadas contiguas? Obviamente ya les he dicho también porque ven la misma cara, pero ¿de qué nos sirve? De que cuando hay un infarto,
¿no? Cuando hay un infarto, uno de los datos que vamos a ver es el supradesnivel del ST, ¿no? En los infartos, es como que el EKG está así, y en lo que es el ST, así, eso es supradesnivel, ¿no? O sea, que la línea eléctrica se sube. Ya, bueno. No sé si eso les han enseñado ahorita, pero bueno, la importancia es que si yo veo ese supradesnivel en D2, por ejemplo, o sea, agarro mi EKG y al toque lo veo en D2, también tiene que estar en sus derivadas contiguas, o sea, en D3 y en AVF. Y con eso yo confirmo que el infarto, ¿no? La cara afectada es la cara diafragmática. Y eso es típica pregunta de examen, ¿no? Cuando ya vean, bueno, ya las preguntas de examen de NAM, de residentado, te dicen paciente, bla, 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 con dolor retrosternal, llega a emergencia, todo, y se ve supradesnivel de D2, D3 a VF. ¿Qué cara es la comprometida? Cara inferior, ¿no? O si no te preguntan cuál es la arteria que ha sido comprometida, y ahí relaciona anatomía, ¿no? Que es la descendente posterior. El corazón prácticamente toda la parte anterior es la descendente anterior, ¿no? Y la parte lateral está irrigada por la circunfleja. ¿Listo? Entonces, eso es importantísimo saber entonces las caras contiguas, ¿ya? Entonces, ¿se entendió esa parte de cómo es que se usan las derivadas para que se usen como cámaras? ¿Se entendió ahora sí? ¿Se entiende bien por qué se ponen en esos lados? ¿Qué es una derivada monopolar? ¿Qué es una derivada bipolar? Chicos, si alguien tiene alguna duda, tienen que aprovechar en decirla. Está clarísimo. ¿Sí? ¿Podemos continuar? A ver, ¿están ahí o no están ahí, chicos? Si no, me voy a dormir. ¿Están ahí o no están ahí? Sí, doctor. Ya, entonces, eso es con respecto a las caras. ¿Ya? Entonces, importantísimo que sepan eso, con respecto a las caras. Ya. Entonces, ya habiendo sabido eso de qué es la despolarización, qué es el EKG, ¿no? Todo por qué se ponen las derivadas ahí, ya aquí ya podemos ver, les voy a hacer un repaso rápido, no sé hasta cuándo han llegado a enseñarles sobre EKG, con respecto a cómo yo leo un EKG, ¿listo? Y acá yo les he puesto los pasos. Lo primero que yo veo es el ritmo, ¿ya? El ritmo. ¿Por qué? Porque yo quiero ver si el ritmo es sinusal, ¿no? ¿Qué me quiere decir que un ritmo sea sinusal? Que es un ritmo que está saliendo del nódulo sinusal. Entonces, para eso tengo tres criterios. Primero, la onda P tiene que ser negativa, ¿en dónde les dije? En AVR, ¿no? Si es positiva en AVR, o sea, si de la nada veo esto en AVR, ahí voy a pensar, como les dije, en dextrocardia, o voy a pensar en un EKG mal tomado, pues, ¿no? Porque siempre tiene que ser negativo. Segundo, la onda P tiene que ser positiva, ¿ya? En V1, en D2, en D3, ¿ya? Bueno, generalmente pueden cambiar, también te pueden decir en B1, B2 o solo en D2. Acuérdense que el vector cardíaco, nunca olviden eso, el vector cardíaco es D2, ya acá se lo voy a poner, el vector cardíaco. ¿Por qué B2? Porque es el que va más con el eje del corazón, por eso se le denomina el vector cardíaco, ¿ya? Y el tercer punto es que toda onda P le sigue un QRS. ¿Ya? A toda onda P le tiene que seguir un QRS. Entonces ahí yo digo ritmo sinusal. O sea, yo puedo decir taquicardia con ritmo sinusal. Entonces yo veo acá, ¿no? Tiene onda P positiva. Bueno, en un EKG, para que sepan, si ya les han dado, me imagino en sus prácticas les han dado tira, o bueno, ahora lo van a hacer, ustedes ven el EKG y el EKG está por derivadas. O sea, tienen su trazado de D1, de D2, de D3, de AVF, de AVL, ¿no? Entonces buscan AVR y ahí su onda P tiene que estar negativa. ¿Listo? Luego tienen que ver que toda onda P le sigue un complejo QRS. Y tienen que ver onda P positiva, sobre todo en D2 y D3. ¿Listo? Ahora, lo otro es ver la regularidad. O sea, acá mismo cuando veo el ritmo, veo si es regular o no. O irregular. ¿Listo? ¿Qué es regular? Que la distancia entre QRS sea la misma. Bueno, acá está, pues, ¿no? La distancia es la misma. Eso es un ritmo regular y eso es muy importante. Porque si la distancia no es la misma, como están viendo acá, miren, acá está este espacio, acá sí, acá se alarga, acá chiquito, acá. ¿Qué estamos hablando? Que es un ritmo irregular. Y cuando es irregular, ustedes tienen que pensar en una fibrilación. Ya sea fibrilación auricular,
que vamos a ver cuándo es fibrilación auricular, o fibrilación ventricular. Pero cuando el ritmo es irregular, estamos hablando de una fibrilación. Ya nunca olviden eso. Ritmo irregular, piensen en fibrilación. No, ya no se vayan más porque obviamente hay un montón de cosas en EKG, pero lo que sí o sí deben saber ustedes es ritmo irregular, piensen en fibrilación auricular. Sobre todo fibrilación auricular, porque la fibrilación ventricular ya se ve bien fea, ya, pues ese corazón está desorganizado, ¿ya? Entonces eso es lo que veo. Veo ritmo y veo, o sea, veo si el ritmo es sinusal y veo también si el ritmo es regular o irregular, ¿ya? Siguiente, mido la frecuencia cardíaca. Y acá les pongo yo los dos métodos para medir la frecuencia cardíaca. Entre R y R, como lo están viendo en la imagen, un método es 1500 entre los cuadraditos pequeños. ¿Ya? Y otro método es 300 entre cuadraditos grandes. ¿Ya? Les va a salir lo mismo. Acá con este ejemplo, ¿no? Miren, vemos de este QRS a este QRS. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿No? Entonces, como son 20, si hago la fórmula, porque acá lo voy a dividir entre los cuadraditos pequeñitos, ¿no? Sería 1500 entre 20, ¿no? Entonces, con eso me sale frecuencia cardíaca 75, ¿no? Otra cosa también, ¿eh? Para yo decir ritmo sinusal, la frecuencia cardíaca tiene que estar entre 60 y 100 latidos por minuto, ya que saben que el ritmo, el nodo sinusal, su frecuencia es de 60 a 100, ¿ya? Y si hacemos con esta fórmula igual, ¿no? 300 entre el número de cuadrados grandes. Entonces, 1, 2, 3, 4. Igual me va a salir, ¿no? 300 entre 4, 75. ¿Listo? Se supone que me tiene que salir lo mismo. Obviamente, cuando hago yo la fórmula de 300 entre cuadrados grandes, cuando los QRS, ¿no? Dan con una línea, ¿no? O bueno, si ustedes se ponen a contar y es exacto, perfecto, ¿no? Pero lo ideal es que hagan 1500 entre cuadraditos pequeños, ¿no? Porque no siempre les va a salir un número múltiplo de 5, o sea, cada 5 cuadrados, pero no siempre va a ser como que un cuadrado, y de ahí 3 cuadraditos, ¿no? Entonces, de preferencia siempre 1500 entre los cuadraditos pequeños, ¿ya? Te va a dar más exacto. Y otra manera ya más pro, es al ojo, ¿ya? Que simplemente, desde el QRS ven, si el siguiente QRS, digamos, fuera acá, esto es 300. Al siguiente QRS, 150. Al siguiente QRS, 100. Y al siguiente QRS 75. ¿Y ven? Y también da, ¿no? Porque y al siguiente QRS, o sea, si este QRS hubiera sido acá, yo al toque nomás acá que la frecuencia era 60, ¿no? Y eso ya, obviamente ya mientras ya vas practicando más EKG, ves esos datitos, pues, ¿no? Pero, por el que ustedes ahorita deben seguir, level pollito, 1500 entre cuadraditos pequeños. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si el ritmo es irregular? ¿No? ¿Qué pasa si, como acá, doctor, qué hago? ¿No? Si acá, pucha, de acá hay una distancia, de acá hay otra, ¿no? ¿Qué hago? Ya. Cuando el ritmo es irregular, cuento los números de QRS en 30 cuadrados grandes, ¿ya? Los QRS, bueno, cuento números de QRS en 30 cuadrados grandes. ¿Listo? En sí es contar el número de QRS en 6 segundos, ¿no? Entonces acá, cuentan, por ejemplo, acá, ¿cuántos cuadrados grandes hay? Digamos, miren, acá, solo en este, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ya, miren, 30, exactito. Entonces, en esos 30 cuadrados, cuento cuántos QRS hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Listo? Entonces, el número de los QRS en 30 cuadrados lo multiplico por 10. ¿Listo? Entonces, tenía 11 eran 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 por 10. Por lo tanto, este me sale que tiene una frecuencia cardíaca, o sea, este KG irregular tendría una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto. O sea, ese paciente tendría taquicardia, ¿ya? Entonces, esa es la manera de tomar la frecuencia cardíaca en un ritmo irregular, ¿ya? Siguiente.
Una vez que vemos el ritmo, una vez que vemos la frecuencia cardíaca, ¿no? Ya vamos poniendo ritmo, vamos poniendo frecuencia cardíaca, ahora vamos a ver el eje, ¿listo? Y sencillo también, para yo ver el eje cardíaco tengo que ver dos derivadas, ¿listo? D1 y AVF, ¿ya? Lo mismo, ¿no? Como les digo, o sea, ustedes cuando les den EKG les van a dar su tira así grande, ¿ya? Y ahí va a estar dividido, pues, o sea, hasta en 3 va a estar dividido dependiendo. Y ahí van a ver V1, V2, V3, ¿no? Y ahí el EKG, su EKG, su EKG. De ahí acá V4, V5, V6, el EKG, el EKG, el EKG, ¿no? D1, D2, D3. Y el EKG, el EKG y el EKG. ¿Ya? Eso, así van a desglosar su papel milimétrico del EKG. Y siempre hay una derivada larga, que como les digo, siempre tiene que ser D2, porque es el eje cardíaco, en donde es un trazado largo, ¿no? Por si ya yo quiero medir bloqueos, frecuencia en un ritmo irregular, ¿no? Porque obviamente estos son cortitos, no puedo medir tanto tiempo. En cambio, siempre la derivada larga, ya es todo el trazado del EKG, puedo ver, ¿no? Pero es solo una derivada, ¿ya? Entonces, para yo ver eje cardíaco, veo D1 y veo AVF, ¿ya? Entonces, para que sepan también, el eje cardíaco normal es de menos 30, ¿dónde está? Acá. De menos 30 a más 120. Eso es lo normal, ¿ya? De menos 30 más 120 es el eje cardíaco normal. ¿Y por qué ese es el eje cardíaco? Porque miren hacia dónde está yendo. Hacia la dirección que va el corazón, que les dije. De derecha a izquierda, de adelante hacia abajo, ¿ya? De atrás hacia adelante. ¿Listo? Entonces, eso es importante porque D1, ¿qué me ve? D1, para que me entiendan, me va a decir izquierda, derecha. Y AVF me va a decir arriba, abajo. ¿Ya? Vamos a poner un ejemplo para que se entienda. Si D1 es positivo, ¿ya? Si D1 es positivo, ¿qué me quiere decir que es positivo? Que su QRS es positivo. Bueno, esto, por ejemplo, que estamos viendo acá, esto es QRS positivo, QRS positivo, QRS positivo, ¿no? Un QRS negativo sería que yo vea así y vea esto, pues, ¿no? ¿Cuándo es negativo? Cuando esto es mayor que esto, pues, ¿no? O hay otros que de frente te pueden salir así también, ¿ya? Entonces, obviamente esto es negativo, ¿listo? Entonces, eso es positivo y negativo. Entonces, cuando es positivo, ¿listo? Esto me dice, se está yendo hacia la izquierda. Pero cuando es negativo, o sea, así, ¿ya? Se está yendo hacia la derecha. En cambio, AVF, todavía, ojo, todavía no estoy diciendo si el eje se está yendo de izquierda a derecha, sino vamos a hacer un circulito y vamos a ver solo que eso me dice izquierda a derecha. Y AVF, igual. Si es positivo, o sea, veo AVF en el trazado y me sale el QRS así, ¿listo? Acá yo digo que está hacia, vamos a ponerlo, hacia abajo. Y si me sale negativo, veo en AVF y está negativo, yo digo que esto está arriba. ¿Listo? Entonces, ahora ya simplemente uno. Ejemplo, primer ejemplo. Veo mi EKG, me voy al D1 y veo un complejo positivo, ¿no? Un complejo QRS positivo. Ya, perfecto. Veo un complejo QRS positivo, ¿ya? Y veo un complejo AVF positivo también, ¿ya? Entonces, ustedes hacen su circulito, ¿ya? Luego ya lo pueden hacer mentalmente, pero primero les recomiendo hacer su circulito. Entonces yo les dije, ¿no? D1 positivo, ¿qué pinto? Pinto la izquierda, ¿no? Ahí se los he puesto. Positivo, la izquierda, entonces pinto todo esto. ¿Ya? El lado izquierdo del círculo. Y AVF positivo, que es abajo. Entonces pinto toda la parte de abajo. Entonces, ¿cuál es la intersección? Esto, pues. Y eso que me dice, o sea, es lo mismo que estamos hablando acá, es que el eje está normal. Es un eje cardíaco normal. ¿Se entiende? Eso es lo que vamos a ver, pues. Deflexión positiva en D1 y deflexión positiva en AVF. Entonces, esto es normal. ¿Ven? El EKG no es sencillo, no es sencillo, no es difícil, ¿ya? Ahora, otro ejemplo. D1 positivo, ¿ya? Y AVF negativo. Entonces, nuevamente, hago mi círculo. ¿Listo? Veo que D1 es positivo, entonces pinto la izquierda.
y luego veo AVF negativo, me dice que tengo que pintar arriba, ¿no? Acá está, negativo arriba. Entonces pinto esto. Entonces, ¿cuál es la intersección? Aquí, esta parte de aquí, pues, ¿no? Toda esta parte de aquí. Entonces, cuando esto está de esta manera, ¿ya? Ahí yo digo que el eje se está desviando hacia dónde, o sea, es como que una tuerca, ¿no? ¿Hacia dónde estoy girando la tuerca? Hacia la izquierda. ¿Listo? Entonces yo digo eje desviado a la izquierda. Entonces esto es importante, porque eje desviado a la izquierda, ¿qué me generan? Generalmente hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? Bloqueo de rama izquierda, ¿no? Ya otras enfermedades que lo vamos a asociar con el eje en el EKG, ¿ya? Y lo otro, ¿no? ¿Qué pasa si me sale positivo en AVF y negativo en D1? Ah, ya. Entonces hago nuevamente mi círculo. Ya. Si me ha salido negativo en D1, que cuando me sale negativo, pinto la derecha, o sea, pinto esto, y cuando me sale positivo en AVF, pinto abajo. Acá que voy a, ¿cuál es la intersección? Esta parte de acá, ¿no? Entonces acá yo digo, al contrario, el eje se está desviando hacia la derecha. ¿Listo? Eje desviado a la derecha. ¿Ya? Y ya cuando ambos salen negativos, ¿listo? Cuando ambos salen negativos, ya bueno, no va a ser el círculo, ya lo entendieron, ya ahí vamos a hablar de una desviación extrema, ¿no? Porque si haría el círculo nuevamente, la intersección me saldría de esto, aquí. Entonces eso ya cuando se está yendo ya a ese lado, hablamos de una desviación extrema del eje cardíaco, que generalmente es por una hipertrofia biventricular. O sea, generalmente el eje de desviación a la izquierda lo vamos a ver en hipertrofia del ventrículo izquierdo. El eje con desviación a la derecha, hipertrofia del ventrículo derecho, aparte de los bloqueos de rama, como les digo. Y la desviación extrema lo vemos ya en hipertrofia de ambos ventrículos, ¿no? Hipertrofia biventricular. ¿Listo? ¿Quedó claro? Sencillito con respecto a lo que es eje cardíaco. ¿Ya? Entonces terminas tu tercer paso. Cuarto paso, onda P. ¿Ya? La onda P, dijimos que la onda P es la despolarización auricular. Por lo tanto, una alteración en la onda P me indica alguna alteración de la aurícula. Por lo tanto, la onda P normal, les dije, es menos de 0.12 segundos. ¿Listo? Y en voltaje, ¿sabes qué? Le vamos a poner lo mismo, ¿ya? Tres cuadraditos para que no se confunda, ¿ya? Menos de 0,25 milivoltios, ¿no? Que son 2 cuadraditos y medio. Y de largo también 2 cuadraditos y medio, ¿ya? Entonces acá por eso esto está normal. Miren cuánto mide la onda P. Ay, un ratito, chicos. ¿Se dejó de compartir? Un ratito. Ya. Entonces, eso es lo normal, pues, ¿no? Que mida, por ejemplo, acá están viendo 3 cuadraditos, ¿no? Bueno, acá como que mitad, pero ya es lo normal. Pero miren acá, ¿cuándo decimos onda P pulmonar? Cuando el alto, o sea, cuando de alto mide más de 2.5 cuadraditos, o sea, mide más de 0.25 milivoltios, ¿ya? Entonces miren acá, están viendo, mide 1, 2, 3, 4 cuadraditos, ¿ya? Entonces estamos hablando que es una onda P alta, y a eso se le llama onda P pulmonar. ¿Por qué se le llama onda P pulmonar? Porque me está diciendo que hay una sobrecarga en la parte derecha, ¿no? Ya saben, ventrículo derecho, pulmón. Entonces, esto me indica dilatación de la aurícula derecha. Dilatación de la aurícula derecha. Porque ya saben que la onda P es despolarización auricular. Entonces, una onda P grande es una onda P pulmonar, dilatación de la aurícula derecha. En cambio, una P mitral se le dice cuando es ancha, más de 0.12 segundos. Acá, miren. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y eso qué me indica? Dilatación de la aurícula izquierda. ¿Listo? Entonces, cuando vemos una onda P ancha, pienso en dilatación de la aurícula izquierda. Cuando veo una onda P alta, dilatación de la aurícula derecha. ¿Listo? Luego el intervalo PR que ya les enseñé, ¿no?
Acá no voy a andar ahorita mucho porque me imagino que eso obviamente todavía no están viendo como patología, lo que es los bloqueos auriculoventriculares. Si ya los están viendo, o sea, los grados les han enseñado eso también, me avisan y normal se los explico, pero ya saben que un intervalo PR mayor a 0.20 me indica bloqueo auriculoventricular, ¿no? Y acá, bueno, acá esto es en sí material de mi clase que yo hice de EKG. Entonces hay bloqueos auriculoventriculares de primer grado, de segundo grado, MOVITS 1, MOVITS 2, de tercer grado, etcétera. ¿Listo? Ya. Y esto es lo que les enseñaba, que es el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Bueno, este es el síndrome de Wolff-Parkinson-White, en donde se está viendo, ¿no? Que el intervalo PR literal está, miren, aquí nomás, menos de 0.2. Está bien pegado porque hay un haz aberrante. Y bueno, esa flechita que se está apuntando es lo que se le conoce como el haz o la onda delta. ¿Ya? La onda delta. Entonces, cuando nosotros vemos onda delta, PR menor de 0.12, porque el PR ya saben que mide 0.12, 0.20, ¿listo? Y un QRS ancho, ¿listo? Ahí pienso en síndrome de Wolff-Parkinson-White, ¿ya? Que también es muy raro, ¿no? No es muy frecuente, ¿ya? Listo. Luego veo lo que es el intervalo QT, ¿ya? Entonces, por eso les digo paso a paso, ¿ya? Luego veo lo que es el intervalo QT, que como les digo, lo más importante es el QT largo, pues, ¿no? Causas de QT largo, la otra vez estábamos hablando, entonces los electrolitos es importante porque quienes alargan el QT, por ejemplo, es la hipocalcemia, ¿ya? La hiponatremia, la hipopotasemia, ¿no? Como hay disminución de esos electrolitos que saben que están involucrados en el potencial de acción, se alarga el QT, ¿no? Pero a veces, también hay otras causas, ¿no? Como les decía, macrólidos, que bueno, son antibióticos, quinolonas, listo, algunos antiarrítmicos, entonces hay muchas causas que alargan el QT y esto a la larga puede generar, que, como les decía, una arritmia que se llama torsada de Points, que te puede llevar al paro, ¿ya? Y lo otro importantísimo, que a mí sí me importa que sepan, el complejo QRS, ¿no? Yo les dije que el complejo QRS mide menos de 0.10, menos de 0.12, ¿no? Entonces, cuando el QRS es angosto, o sea, mide menos de 0.10, como están viendo acá, o sea, si nosotros hacemos cuadraditos, esto sería pues un cuadradito y medio, ¿no? O sea, 0.06, 0.08 a lo mucho. Entonces, cuando es angosto, yo digo que el ritmo, ¿ya? El ritmo es supraarticular, ¿ya? O sea, si es una arritmia, una taquiarritmia, y yo veo que el QRS está angosto, tengo la seguridad que donde se está generando el disturbio es supraventricular. ¿Qué dijimos cuando veíamos los casos clínicos que era supraventricular? Que se está por encima del ventrículo, o sea, que la patología o es en el nodo sinusal, ¿listo? O en el nodo AV, ¿ya? Por ejemplo, la taquicardia paroxística supraventricular que siempre les mencionaba es obviamente había entrada en el nodo AB, ¿no? Entonces, supraventricular, ¿ya? Y por eso responde a maniobras vagales, porque les explicaba que el vago, ¿no? Parte supraventricular, o sea, no si no si es ventrículo ya no sirve. Entonces, cuando el QRS es angosto, me dice que el ritmo es supraventricular. Pero si yo veo un QRS ancho, como están viendo acá, miren, esto ya es obviamente mucho más, miren, esto es un cuadrado grande, ¿no? O sea, esto es obviamente mucho más de 0.20 segundos, ¿ya? Decimos que el ritmo es ventricular, ritmo ventricular, ¿ya? O sea, el origen, el impulso se está dando en los ventrículos, ya posiblemente el no sinusal, el no AB ya no sirve, ¿listo? Y bueno, ya estas son cosas super desnivel, onda T, ¿no? Que bueno, son causas de onda T disminuida, onda T baja, ¿ya? Entonces, ¿quedó claro, chicos? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta del EKG? Lo vamos a practicar porque me han mandado su práctica. Entonces van a ver que todo lo que hemos visto lo podemos pasar a la práctica rápida, ¿ya? Si alguno tiene alguna duda, aprovechen a hacerla ahora. Y bueno, acá he visto que pucha, literal les han puesto una teoría total de lo que es